y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Wow. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Lo que podemos ver, lo que está aconteciendo en ese lugar, en la ciudad de Samaria, es algo histórico, algo que cambiaría el sentir entre Samaria y el pueblo de Israel. Ahí, como dicen las escrituras, no se trataban entre sí. Por eso la mujer samaritana le pregunta: o sea, ¿cómo es que tú hablas conmigo cuando en realidad no podemos tratarnos? Cuando buscamos el contexto de esta ciudad, dice que Jesús llegó a Sicar. Sicar, muchos estudiosos, personas que escudriñan las escrituras a profundidad, consideran que era la ciudad que se le conocía como Siquén en aquel entonces. Algo que me marcó cuando buscaba el significado de todo esto es que Siquén era un lugar donde había refugio para homicidas, o sea, se le conoce como homicidas. Ese era un lugar de refugio, un lugar de homicidas. Pero Sicar mismo, oiga lo que buscamos a varios de los significados de Sicar. Dice que era un lugar donde, o sea, se entiende que el lugar de borracho en hebreo, o falsedad, o sea, falsedad, lugar de borracho. Aquí acontecieron muchas cosas. Número uno, lo que está sucediendo allí. Jesús dice: me es necesario pasar, o sea, ir a Samaria, pasar por ese lugar. Jesús tiene un encuentro con esa mujer. Ese era un lugar que históricamente tenía mucho significado y había una trascendencia con un significado pero muy poderoso, en el sentido de que ocurrieron acontecimientos. Por ejemplo, el mismo Isaac, ese fue el lugar donde Isaac le pide, aquí más adelante le voy a decir, a su Damaseno que fuera a encontrar esposa para su hija. O sea, perdón, en Génesis, exactamente, Abraham envía, perdón, no fue a Isaac, Abraham envía a su Damaseno a buscar esposa para Isaac. Y la señal que diera, o sea, que le estaba pidiendo, era que le diera de beber a los camellos. Y oiga esto, como una señal de cuál sería su esposa. Ahí encuentra a la que fue esposa
de su hijo, que era Rebeca. Eso tiene un trasfondo histórico. Pero luego cuando vamos a Génesis capítulo 29, vemos que Jacob se encuentra con Raquel en aquel pozo, donde tienen un encuentro. Y dice que Jacob removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño, o sea que le dio de beber. Ahí hay un encuentro muy significativo. Número uno, el Damaseno encuentra esposa para Isaac con una señal que le pidió específicamente. Y era cuando sacara agua del pozo y le diera de beber a él y a los camellos. Luego viene Jacob y en ese mismo lugar remueve una piedra donde a través de remover la piedra que se encontraba Raquel en aquel entonces, quien era una de esas esposas, él pudiera darle agua a lo que eran las ovejas rebaño. Muchos consideran acá que lo que está ocurriendo en ese entonces, en ese lugar, iba a trascender luego, porque Jesús llega a ese lugar donde se encuentra con esa mujer que se encuentra sacando agua en ese momento, justamente. Algunos entienden, algunos estudiosos, que Jesús decía que era necesario pasar por Samaria para tener ese encuentro con esa mujer, por las razones siguientes. Cuando Jesús le pregunta, él le dice, ve y dile a tu marido, y ella le contesta, dejándole entender que no tenía marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Muchos consideran y se entiende que de los maridos que estaba hablando en ese momento era de los dioses al cual se encontraba el pueblo de Samaria idolatrando en aquel entonces. Ese pueblo se había apartado de Dios, había comenzado a idolatrar dioses, o sea, no creían ya en lo que era el Dios de Israel. Por lo tanto, ellos tenían un sinnúmero de dioses. Por eso Jesús le dice, y el que estás adorando ahora, o sea, tampoco es tu Dios. Algo que el hombre perdió desde el principio fue la relación con Dios a través de idolatría. Se entiende que había llegado a Samaria por costumbres y otras culturas, lo que era una idolatría. Pero era necesario que Jesús pasara para que tuviera ese encuentro. Muchos piensan que era que la mujer tenía 5 maridos y eso era literal y que estaba fornicando y adulterando. Muchos consideran que no es así. Por una cita que podemos buscar acá donde habla de ese famoso encuentro es cuando nos vamos al libro de Jeremías. Y Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga lo que dice aquí, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando Jesús le está hablando a ella le pregunta, pero ¿de dónde tú me vas a dar agua? Si este pozo es profundo y tú no tienes cómo sacarla. Jesús le dice lo siguiente, cuando vemos acá en este capítulo, que dejándole entender el agua que yo te voy a dar a ti. O sea, si tú entendieras el don de Dios, si tú entendieras quién está hablando contigo y tú entendieras que el agua que yo te voy a dar a ti es un agua para vida eterna, que el que tomara de esta agua no va a tener sed jamás, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque el agua que yo te doy, te ofrezco, es para vida eterna, es para salvación. Ella no podía entender porque ella no sabía quién estaba al frente de ella. Jesús le está dejando saber, yo vengo a traerte la salvación. En este pozo han sucedido cosas, han habido los patriarcas, hubieron eventos históricos, pero era necesario que yo viniera aquí para que ustedes vuelvan a su corazón y que esos dioses que ustedes tienen ahora, ese marido que tú tienes ahora, que no es tu marido, tú lo dejes y vengas a mí. Y tú entiendas que solo en mí hay vida eterna. O sea, le estaba hablando de ese don que hablaba que de la gracia inmerecida, pero le estaba hablando de la salvación. Le estaba hablando de una fuente de vida eterna, que la fuente misma era Jesús. Era necesario que ellas tuvieran ese encuentro. Porque cuando buscamos lo que acontece allí, era
como si estuviese pasando en forma de muchos consideran como una ceremonia. Algunos consideran que lo que sucedía ahí era un acto de un canto nupcial. Un canto nupcial es lo siguiente, es cuando se adora, cuando hay una ceremonia en preparación y armonización para lo que es la celebración de esa boda que se espera. Por eso Jesús le dijo, ustedes han adorado aquí dioses, han adorado otros dioses, pero llegará la hora que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, esa adoración que tú vas a dar, ese cántico, tiene que ser a ese Dios real, verdadero, al cual yo represento, el cual traerá la salvación a ti. O sea, muchos entienden que lo que está ocurriendo allí es algo que marcaría luego para que lo de Dios entrara en Samaria y representase lo que era el evangelio. Era tener ese encuentro entre esa novia, entre ese esposo, entre el novio que representa a Jesús y la iglesia, el que representa la novia. Una de las características que buscamos cuando también habla en el Antiguo Testamento que relaciona a Dios como quien, como el esposo, que se le conoce como Ichi. O sea, ellos habían perdido esa relación, pero era necesario. ¿Para qué? Para que esa salvación volviera a ellos. Pero lo que me llama la atención es que ella se queda asombrada por la palabra que Jesús le dice al revelarle y decirle que los 5 maridos a los cuales ella había estado, que representan a esos dioses, no eran ni tampoco el actual. Eso es lo que le hace creer a ella y piensa, o sea, le da como una confirmación de que quien estaba al frente de ella lo considera como un profeta. O sea, y ella habla de quién habría de venir porque ellos estaban conscientes de que el Cristo habría de venir, lo que ella no sabía que estaba al frente de ella. Por eso cuando ella le habla del Mesías, Jesús le dijo, pero, o sea, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy de aquel cual tú hablas. Eso ocurre porque el pueblo de Samaria había dado la espalda. Pero aún, mire lo que acontece aquí. Los discípulos se van, dice que van a comprar, se van a ese lugar. Jesús se queda con ella en ese tiempo. Pero al regresar ellos ni siquiera le preguntan a él qué tipo de conversación habían tenido. No le preguntan, ni siquiera ellos se quedaron asombrados porque Jesús está teniendo esa conversación con ella, hablando. Ellos no hicieron ninguna pregunta. No era, primero, no se podía estar hablando una conversación entre hombre y mujer. Lo otro era que ella era de Samaria, los judíos no podían compartir con ella. Pero era necesario, porque cuando ella pregunta, Jesús le dice, porque ustedes adoran otros dioses, aquí han adorado, pero lo que creemos, o sea, lo que yo represento, el pueblo entiende que la salvación vendrá a través de los judíos, haciendo referencia de él mismo, que era el Mesías, el que habría de venir, el que tenía que tener ese encuentro con ella en ese pozo, para que la salvación entrase a Samaria. Pero mire acá, eso es lo que más me impresiona de todo eso. Es que ocurre en un lugar, en una ciudad, donde posiblemente estaba perdida por lo que dice acá, por el trasfondo. Un lugar que lo que representaba Siquem, que lo relacionan con Sicar, que era un lugar de homicidio. Sicar, un lugar de borrachos o ebrios. O sea que allí no había mucho que hacer porque era una ciudad que estaba totalmente sumergida en lo que es el pecado número 1, en la idolatría, que es un pecado que Dios aborrece hasta la 4ª y 5ª generaciones. Pero era necesario porque la salvación tendría que llegar a ellos. O sea, lo que te estoy queriendo decir, que hay lugares el cual Dios mandará o enviará a alguien o alguien tendrá ese encuentro. ¿Para qué? Para que todo aquello que ha apartado al hombre de su realidad en Dios, que lo ha apartado de la fuente correcta, de esa fuente que es Jesús, Dios levante a alguien o tenga misericordia para que sean ellos mismos luego los que testifiquen y los que puedan hablar de la grandeza de Dios, porque hay algo que se llama la misericordia. Cuando usted acepta a Jesús, cuando usted tiene ese encuentro, cuando usted está en ese lugar que solo usted conoce en la condición en la que usted está, va a llegar un momento que vas a tener el encuentro con Él y comenzarás a adorar a tu Dios.
O sea, toda la necesidad que tú tienes, toda esa sed interior que tú tienes, solo va a relucir en un punto, y es en ese encuentro de Jesús. Número uno, históricamente vemos que Jacob en el Génesis dice que remueve la piedra para que el pozo sea abierto. Eso representa, o sea, la boca del pozo donde estaba la piedra. Acá hay un momento que tú tienes que abrir tu boca. Hay un momento que tú tienes que dar una adoración. Hay un momento que tú tienes que exaltar a Dios. ¿Para qué? Para que esa necesidad que tú tienes de saciar todo aquello que interiormente ha tomado tu vida, o ocupa tu vida y no te permite acercarte a tu Dios, sea removido, pero que sea una expresión, que sea un cántico, que sea ese encuentro con el mismo Jesús, y que ahora a través de esa adoración la salvación llegue a tu casa, llegue a tu familia, llegue a ese lugar a donde aquellos que nunca han creído. Pero es necesario que tú tengas ese encuentro, es necesario que tú abras tu boca. Algo que me llama la atención es cuando los discípulos regresan y están hablando, Jesús le hace referencia, le dice, ustedes están esperando el tiempo de la siega, o sea, la siega se acerca, dejándole entender que era necesario lo que él estaba haciendo en ese momento, porque ya se estaba sembrando una palabra, se estaba sembrando una semilla, se estaba sembrando algo que representaría la salvación de esas almas, de ese pueblo que se encontraba en esa condición. Por eso Jesús le dijo, ustedes están esperando que la siega llegue, pero dejándole entender en pocas palabras, la siega es esto que está acá. Lo que representaba ese acontecimiento era la salvación de ese pueblo. O sea, usted, cuando Dios pone palabra en su boca, usted tiene que hacer como la parábola del sembrador. Usted tira la semilla, usted siembra. Hay un hombre que sembró, pero hay otro que va a cosechar. Usted sigue caminando, usted sigue testificando, dando testimonio de la grandeza de Jesús, y otros testificarán. Por eso fue cuando ella va donde los hombres, he encontrado un hombre que me ha dicho todo en referencia a mí. Ha hablado a mi vida, en la condición que nosotros estamos. Ellos creyeron porque la escucharon a ella hablar. Pero ¿qué sucede ahí? Dice que ella estaba en ese lugar, pero ella soltó el cántaro antes de ir donde ellos, de una manera que lo que ocurrió ahí, la palabra de Jesús, le impactaron. Mire, no dice acá que ella ni siquiera siguió haciendo lo que ella fue a hacer, su labor, su tarea, que era sacar el agua. ¿Por qué? Porque ya la sed de ella había sido saciada. Ya ella había tenido un encuentro con Jesús mismo. Jesús le dijo, si tú entendieras el don de Dios, si supieras quién está frente a ti, ya la sed tuya será saciada. O sea, tú no necesitas de este tipo de agua. Ella soltó el cántaro. Hay gente que van a estar en una condición, en un momento dado, haciendo un tipo de labor, emprendiendo algo, alguna cosa, y le va a tocar en ese momento hacer una pausa, dejar lo que tú estás haciendo y ir a hacer la voluntad de lo que Dios ha dicho, pero también testificar a otros, testificar a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, en ese cambio, en ese encuentro que tú has tenido, para que ahora ellos crean, porque dice que ellos vinieron donde él, dice, parece que él es profeta aún. Lo consideraba un profeta. Ella no había entendido la magnitud de quién estaba allí. Ella no entendía que quien estaba hablándole era quien traería la salvación, no solo para ella, sino para todo aquel que en él cree. Hay un tiempo que usted va a tener que dar su mayor adoración, una adoración genuina. Por eso cuando Jesús le dice más adelante, llegará la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay dos tipos de adoraciones. Hay una adoración que tiene que salir genuina de tu interior, y hay una adoración que la gente con dificultad lo hace porque no sale de lo más profundo de su ser. Entonces, cuando usted busca el significado de lo que es adoración, vemos varios significados. Uno de ellos lo podemos ver en lo que es en el hebreo. Cuando buscamos lo que es el Chahá en hebreo, en el original, lo que significa es adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Este término aparece más de 170 veces
en el Antiguo Testamento. Pero cuando usted va al griego, oiga lo que significa esto. La adoración significa proskuneo en griego, que es el término más usado para adorar. Pros, hacia, cuneo, besar. Aparece en Mateo y en algunos otros libros en Juan, pero cuando tú buscas algunos de los sinónimos, que es de adorar, dice besar, o sea, pero besar a alguien con respeto. ¿Por qué le decía que lo que había acontecido ahí era algo maravilloso? Wow. Cuando alguien hace una proposición o cuando alguien va a tener ese encuentro nupcial, lo que hace es, en la ceremonia, durante la ceremonia, como dejarlo afirmado, como afirmación es proceder y dar un beso a la novia. Ahora bien, lo primero que hizo Jacob fue, dice en el Génesis 29, fue besar a Raquel. O sea, ¿qué te estoy dejando entender? Que ese encuentro con Jesús, cuando tú tienes ese encuentro a través de la adoración, cuando tú entras en ese sentir de adorar a Dios, cuando tú entras en ese lugar íntimo, secreto, que no importando lo que está aconteciendo en ti, lo que está sucediendo en tu vida, lo que tú estás teniendo es un encuentro con tu Señor, con tu amado. Tú estás entrando a la presencia de Dios y allí sale esa adoración genuina. Ahí sale de ti un sentir dando gracias, pero a la misma vez conectándote a la fuente correcta. O sea, diciendo, Señor, aquí estoy. Yo hago reverencia a ti. De rodillas me postro. Pero aunque yo no entienda lo que está ocurriendo, aunque yo esté en un lugar que represente oscuridad para mi vida, un lugar que represente hasta el sentir de haber perdido la esperanza, como a lo mejor estaba ese pueblo de Samaria, yo voy a adorar, porque llegará la hora, llegará el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, como Jesús le dijo. Hay algo que tiene que salir de tu interior, que tu espíritu tiene que sujetar tu carne para que de ti salga esa adoración y que de tu interior corran esos ríos de agua viva, corran esas fuentes por tu interior. O sea, hay ese tiempo, hay ese momento que tú tienes que entrar en esa intimidad. Hay ese tiempo que tú tienes que abrir esa boca. Antes de tú abrir tu boca, antes de tú adorar, tú tienes que abrir la boca. Tú tienes que hacer un gesto físico que luego refleje lo que tú llevas por dentro. Por eso Jacob removió la piedra de la boca del pozo. Son cosas que si tú le buscas el significado, tú dirás, wow, pero ¿cómo lo relaciono? Claro que tú lo puedes relacionar, porque es que nada puede ocurrir a menos que Dios lo permita y Él será el que pondrá en ti el querer como el hacer. Pregúntele a Jesús por qué, o sea, pregunten por qué ellos le preguntaban a Jesús que se había comido. Jesús le dijo, no, me es necesario hacer la voluntad del que me envió. Jesús sabía a qué había ido a Samaria, porque era necesario llegar a ese lugar, para que la idolatría, o sea, la adoración que había en ese lugar, a dioses ajenos, ahora fuese al Dios verdadero, al Dios real. Jesús le estaba dando la oportunidad para que ese pueblo sea salvo. Así, de igual manera, el día de hoy, el Señor te da la oportunidad a ti para que te encuentres con tu Dios. Personas que a lo mejor han dado la espalda a Dios por alguna circunstancia, a lo mejor creciste en el Evangelio, a lo mejor algo sucedió, algo marcó tu vida, algo hizo de que tu adoración hacia el Dios real ya no sea de igual manera, o tal vez has dejado de creer, a lo mejor tu fe ha menguado. Yo no sé lo que ha pasado por tu vida, pero hoy este es el tiempo, este es el momento para volver a reconciliarte con tu Dios. Que aquella relación que tú has perdido, hoy se celebra ese acto, esa ceremonia entre tú y Dios. Hoy vuelve a llenar el Señor tu interior. Esa sed que tú tienes comienza a ser saciada para que por tu interior corran que esos ríos de agua viva, todo lo que está muerto en tu vida, que comience a revivir en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que dar una adoración genuina, levantar tus manos, ponerte de rodillas, postrarte delante de Él, dándole a entender que solo Él es Dios y que solo Él puede saciar tus necesidades, que solo Él puede traer la sanidad a ti física, mental y espiritualmente, que no hay otra fuente, que la única fuente se llama Jesús, que el único que hizo ese sacrificio para que nosotros podamos tener la vida eterna,
fue Jesús. Por eso fue necesario que Él fuera a Samaria. Por eso es necesario que hoy tú tengas ese encuentro con Él. Por eso es necesario esta palabra para que Dios restablezca todo lo que tú has perdido. Todo aquello que perdiste por apartarte de los caminos de Dios. Hoy Dios hace misericordia. Y si aún no le has conocido, hoy este es el tiempo. Este es el tiempo que vas a tener ese encuentro con Él. Este es el tiempo que toda pereza, toda tristeza en tu vida tiene que desaparecer. Este es el tiempo que los hombres tienen que entender que han creído, han puesto la mirada en el sistema, han creído en tantos dioses, han creído en tantas filosofías, han buscado tantas fuentes, tantos recursos, pero te has dado cuenta que nada puede saciar la necesidad que tú llevas en tu interior. Hemos visto frecuentemente en estos días adoradores, músicos, cantantes, que testifican que nada, ni la riqueza, ni lo material, ni lo que está ocurriendo en su vida, ni la fama, nada de eso puede saciar o llenar la necesidad que ellos tienen, porque dicen ellos mismos, testifican a través de su boca diciendo que tienen un vacío, que tienen una necesidad que tiene que ser saciada, y la única manera es Dios mismo. O sea, te da a entender que el mundo está vacío. Hay gente que no sabe ni siquiera cuál es el rumbo que llevan. Hay gente que caminan diariamente emprendiendo proyectos, tratando de ganarse el mundo con una velocidad muy, muy rápida y acelerada. Y está bien que hagamos las cosas, que nos enfoquemos en algo, porque tenemos que tener un sentido de todas las cosas. Pero tú tienes que saber que este plano terrenal llegará un tiempo, llegará un día donde tú no vas a tener otra fuente, donde no vas a tener otros recursos. Y hoy se te presenta la oportunidad de permitirle a Jesús que sea esa única fuente, que sea Él, que llene ese vacío de lo que tú estás pasando, que toda condición que tú tienes, que toda pena, toda tristeza, todo lo que te atormenta, sea saciado a través de esa agua, porque tu sed menguará, tu sed será saciado a través de ese encuentro maravilloso. Pero darle una oportunidad, darle un chance a que sea Él retomando todo aquello que se ha perdido, todas fuerzas que se te han ido y te sientes débil, que sea Él que te levante, porque llegará un momento que ni aún el dinero o lo que tú tienes podrá traer la sanidad a tu vida, aún ni siquiera la medicina podrá traer la sanidad que tú necesitas. Tú lo que necesitas es un encuentro con Jesús, porque de tu interior, o sea, ese pozo que tú tienes que está vacío, necesitas. Por eso ella preguntaba, o sea, el significado, tú te preguntas y dice, pero ella misma le dice, pero ¿cómo tú me vas a saciar esa sed? O sea, ¿cómo tú me vas a dar agua si yo no veo en ti? O sea, tú no tienes nada en la mano. Porque ella no entendía que Jesús lo que le estaba dando era una palabra. Y una palabra que proviene de la boca de Dios. Jesús mismo, que siendo el verbo, como dice Juan, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, le había salido al encuentro. Era necesario que ella recibiera esa palabra para cambiar el sentir no solo de ella, sino de todo aquel pueblo de Samaria que se había apartado del Rey vivo. Lo que tú necesitas es escuchar esta palabra el día de hoy. Si tú no conoces a Jesús, si tú no le has permitido entrar en tu casa, en tu matrimonio, que sea Él quien tome el control, que sea la fuente, que sea el consejero que tú necesitas escuchar. Hoy yo quiero decirte, te traigo buenas noticias. Toma de esta agua. Toma de esta agua para que sacies esa sed. Da tu mayor adoración, exalta, clama a su nombre, glorifícalo y tú verás como todo cambiará, como todo aspecto negativo de lo que tú estás tratando de hacer, toda situación, de todo lo que te está separando, aún de los tuyos, de lo que tantos amas, que sientes que lo estás perdiendo, sientes que estás perdiendo la batalla, que todo está acabado. Él siempre llegará al encuentro. Él siempre llegará a tiempo en ese momento donde tú sabes que no tienes la fuerza y que tú por ti mismo no puedes seguir peleando. En ese momento que tú sientes que seguir hacia adelante es imposible. En ese momento
que tú sientes que tus brazos están cansados, que ya no tienes fuerza, tal vez de tanto sacar la misma agua, ir al mismo pozo, tratar lo mismo, una rutina diaria, el mismo encuentro y nada ocurre. Tomar la misma agua y tu sed nunca ha sido saciada. Es porque tú necesitas ese tipo de agua que solo Él puede darte. Es porque tú necesitas tener un encuentro con Jesús, pero que sea el Espíritu Santo quien te guíe, quien te levante, quien te dé la fuerza, que sacie esa necesidad, que Él mismo ponga en ti ese sentir de adorar de tu interior, que salga esa alabanza, dando gloria a Dios, glorificándolo, exaltándolo, porque ha llegado la hora. La hora ha de llegar y es para que tú entiendas y comprendas que solo a través de Él hay vida. Y que tu adoración es determinante, la adoración a Él, que tu reverencia, que tu inclinación hacia Él. Entrando a ese tiempo, teniendo ese encuentro en su presencia, a través de su palabra. Y sobre todo diciendo, te doy gracias, te doy gloria, Señor. Te doy honra por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que sucede, porque veo, soy testigo de lo que acontece. Veo que aquellos que parecían que eran fuertes, hoy se están desplomando. Aquellos ya no parecen tan fuertes, ahora aquellos parecen débiles. Pero los que parecieron débiles en un momento dado, aquellos que se encontraban como estaban en esa ciudad de Sicar, que solo lo que había ahí era homicidas, lugar de refugio, gente posiblemente borracho, gente en una condición que su vida a lo mejor no tiene ningún significado para ellos, pero mucho menos los de afuera, los externos, no pueden verlo a ellos como tal. Como a lo mejor los judíos veían tal vez a los samaritanos. Así hay gente que a lo mejor piensa que de ti no saldrá nada. Así hay gente que a lo mejor piensa que Dios no hará nada contigo. A lo mejor hay personas que piensan que Dios no te va a levantar. Pero es necesario que Jesús entre en tu vida para que ahora todo eso cambie, para que la luz del mundo, Jesús mismo, sea quien sacie tu necesidad. Y para que otros puedan ver ahora ese cambio. Para que otros puedan decir, wow, este era el que era borracho. Este era el que no esperaba nada de él. Este era el sinvergüenza. Este era tal vez que, ya llevándolo a un término personal, era aquel que tenía varias formas de vivir. Aquel que a lo mejor tenía tantas mujeres, que era un mujeriego, pero hoy ha tenido un encuentro con su Señor y con su Dios y dice, te seré fiel, te seré leal. Te seré fiel, te seré leal, porque ya la necesidad que tenía ha sido saciada. Ahora no necesito saciarme buscando en esas fuentes. Ahora he tenido un encuentro contigo. Ahora tú tomas el control de mi vida. Ahora todo cambia. Todo aquello que estaba seco, todo aquello que no me permitía adelantar, seguir hacia adelante, progresar, caminar en tu sendero, Señor. Hoy esa necesidad es saciada. Hoy entiendo que solo a través de tu palabra hay vida. Hoy entiendo que solo a través de ti hay vida. Hoy entiendo que, como dijo Jesús, o sea, yo no tengo necesidad, o sea, es necesario, yo no tengo hambre porque yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Hay un momento que el hambre que tú tienes por tantas cosas materiales, tantas cosas que solo son temporales, desaparecerá de ti cuando seas saciado, y esa sea saciado a través de la fuente correcta que es Cristo Jesús. Esa mujer fue al pozo, porque por heredad era de ellos, o sea, ellos le llamaban nuestro padre Jacob, no dejó ese pozo, o sea, hay un trasfondo histórico, pero ella iba a esa fuente a buscar el agua. Lo único, la diferencia es que hasta ese día su sed fue saciada. Ese fue el día que fue saciada. Ya esa necesidad que ella tenía espiritual internamente fue saciada. Tú a lo mejor te pasas buscando en cada fuente, yendo a los lugares, o emprendiendo, buscando un conocimiento, yendo detrás de otras fuentes. Y hasta que no tengas ese encuentro con Jesús, hasta que tú no te hagas uno con Él, nada de eso va a ser saciado. Cualquier necesidad que tú tengas, solo puede ser saciada a través de Él. Pero lo que me llama la atención es que ella nunca rehusó. Ella mostró un interés por lo que Jesús le estaba hablando y le estaba mostrando a ella.
Ella escuchó, ella hizo preguntas, cuestionó, porque es normal como todos. Muchas veces alguien dará una palabra a ti, recibirás un mensaje de parte de Dios y es válido que cuestiones, porque tú no la has conocido. Tú has creído tal vez en otras cosas, pero no has tenido ese encuentro con Jesús. Pero una vez que Él se revela a tu vida como tal, pues Dios, si conocieras el don de Dios, supieras quién te habla. Lo que le falta al mundo, lo que te falta a ti, es conocer quién es la verdad. ¿Cuál es el camino correcto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí se llega al Padre. No hay otro camino. El único camino es Jesús. A lo mejor tus padres te inculcaron algo, un conocimiento, una tradición, que por costumbre o creencia, así como estaba ese pueblo, se le fue enseñado a ellos. Pero es necesario que tú, que también tienes el conocimiento, tú vayas y testifiques como hizo ella. Que tú vayas donde aquellos que necesitan escuchar esa palabra, que necesitan que ese río de agua viva corra por su interior. ¿Para qué? Para que esa depresión se vaya de ellos. Para que todo eso, aquello que no le permite avanzar en su vida, pueda saciarse. Toda tristeza, toda pena, toda angustia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. No te estoy diciendo que no vas a tener adversidades o situaciones en la cual vas a sentir que no hay una solución, que te sientes estancado. Pero hay una fuente donde tú vas a ir y vas a tomar y vas a saciar tu sed. Hay una fuente que te va a hacer permanecer. Esa fuente es Jesús. Amigo, amiga, te pregunto, con lo que acontece en el mundo, con lo que diariamente vemos, con las noticias e informaciones que vemos diariamente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que Jesús entre a tu casa? ¿Vas a abrir las puertas de tu corazón? Que esa necesidad, esa hambre que tú tienes sea saciada a través de Él. Jesús no sintió hambre en ese momento porque Él sabía que Él tenía una asignación y que lo que Él estaba sembrando se iba a cosechar, y era la salvación para ese pueblo. Era la salvación para el pueblo de Samaria. Es necesario muchas veces, como dice la misma Biblia, es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Tú vas a tener que dejar de hacer algo que tú estás haciendo para que otros reciban de esa agua. Y en ese momento toda necesidad que tú tienes, eso lo digo para alguien que tiene ese llamado de parte de Dios, alguien que ha tenido el encuentro con Jesús, pero a lo mejor estás tan enfocado en saciar tus propias necesidades, buscando el alimento que tú quieres conforme a la voluntad de los hombres y no la de Dios, cuando a ti lo que te concierne, lo que estás supuesto a hacer es la voluntad de Dios, para que lo que Dios te ha dado a ti alcance a otro. Da por gracia lo que por gracia recibiste. O sea, ¿cuándo vas a ir a hacer la voluntad de tu Padre? ¿Cuándo vas a testificar de lo maravilloso? Hay gente que tiene un encuentro con Jesús y rápidamente testifican y van y cuentan de lo maravilloso que es. Así como dice Samuel, soltó el cántaro, esa vasija, ese recipiente. Ya ella no necesitaba cargar el agua posiblemente en los hombros o en la cabeza. El agua ya iba dentro de ella. Ese río iba dentro de ella. Y tú que estás esperando, que has tenido ese depósito de parte del Señor, porque has tenido un encuentro y has tenido un llamado de parte de Él, la salvación ha llegado a ti, pero tú no has ido a testificar de su grandeza, del cambio que Él ha hecho en tu vida, sabiendo que hay personas que necesitan escuchar, necesitan conocer de lo que el Señor ha hecho. Pero es necesario para que la vida de otros cambien también. Es necesario que la gente no dependa tanto de tantos medicamentos, de tantas cosas, para saciar una necesidad, un dolor, o para simplemente calmar sus penas.
calmar sus tristezas solo a través del encuentro con Él. Yo te invito a que tomes de la fuente correcta. Yo te invito a que tomes esa agua. Yo te invito a que tú adores, que tú exaltes, que tú abras tu boca y lo glorifiques, para que seas llenado de su presencia, para que seas saciado, tu sed sea saciada y que toda necesidad espiritual, física de ti desaparezca. Para que cualquier necesidad que tú tengas, si aún tus graneros están vacíos, sean llenados a través de Él. Hay personas que simplemente van a ver la siega, van a ver la cosecha cuando comiencen a ir a hacer la voluntad del Padre. Hay puertas que no se van a abrir hasta que tú digas, me es necesario ir al lugar donde el Señor me está enviando, me es necesario hacer su voluntad, me es necesario predicar este evangelio, me es necesario hablar a las almas. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sembrando y no tengo que esperar la retribución de los hombres, sino que provenga de Él y que sea Él mi sustento, mi suplidor, porque estoy cumpliendo y estoy haciendo lo que es necesario para que mi Padre se complazca en mi vida y con los míos. Pero es allí, es testificando, es yendo a los lugares donde nadie quiere ir. Porque los judíos mismos no se trataban con los samaritanos, ni uno con otro. Entonces hay lugares que te tocará ir para que la luz de Cristo venga y refleje en ese lugar y habite allí y la salvación venga donde aquellos que están perdidos. Pero no solo donde los que ya están en nuestro entorno, no solo donde los que están con nosotros que diariamente los vemos. Hay lugares que tú tienes que ir. Hay lugares que necesitamos que esta fuente de vida llegue a esos lugares. Hay lugares que están secos y áridos porque necesitan esa palabra, necesitan que ese evangelio llegue a esos lugares, necesitan que Jesús llegue a sus casas. ¿Hasta cuándo esperaremos? ¿Hasta cuándo habremos de seguir enfocado en las cosas terrenales de este mundo? ¿Hasta cuándo estaremos enfocados en ganar el mundo, en proyectar nuestras propias necesidades, cuando hay un mundo de personas que se están perdiendo, hay almas que se pierden y nosotros ni siquiera le hemos predicado? ¿Hasta cuándo? Porque a lo mejor tampoco entendemos cuál es el don de Dios para nuestra vida. No hemos entendido quién es Jesús en nuestra vida. Hay gente que ni siquiera entiende quiénes son en Dios o a qué Dios lo ha llamado. Porque una vez que ya tú tomaste de esa fuente, tomaste de esa agua, o sea, ¿por qué tienes que quitar la mirada de lo que Dios ha dicho y ir a otra fuente, buscar en otros lugares donde Dios nunca te ha enviado a hacer tu propia voluntad? Porque estás haciendo tu propia voluntad cuando desobedeces a lo que Dios dijo. Es allí donde viene la consecuencia. Es allí donde vienen los problemas. Es allí donde viene el estancamiento. Es allí donde viene el quebrantamiento. Pero Dios es misericordioso y hace misericordia con el que Él quiere. Dios levanta a aquel que aún ha estado caído, aún aquel que por alguna razón perdió el enfoque, aún aquel que dejó de tomar de ese pozo, aún aquel que por alguna razón le ha dado la espalda y se ha negado a hacer la voluntad, o no solo la voluntad, que ha dejado de creer, que su fe está puesta en otros dioses. Pero Él hace misericordia de ti. Él te levanta, te dice, ven a mis pies, adórame, exáltame, glorifícame y verás que tus necesidades yo las ponla en mis manos. Ven delante del trono de la gracia. Ven delante de Jesús. Búscalo a Él, enfócate en Él y los cambios en tu vida llegarán. La sanidad que tú necesitas llegará a través de Él. Tus hijos, tu prosperidad, tu casa
tu familia, tu matrimonio. Él es la solución. No hay otra fuente, solo Él. Pero hoy te digo, hermano, hermana, te invito a que tú le permitas a que Él tome el control de tu vida, de tu casa. Así que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, yo quiero presentártelo en esta ocasión. Si tú estás apartado por alguna otra razón, si has inclinado tu mirada hacia otros dioses y no al Dios real, hoy este es el día que tú tienes ese encuentro con Él. Hoy es el día que tú abres tu corazón. Hoy es el día que te conectas a la fuente correcta. Hoy es el día que tú dices, bueno, perdí la esperanza, no puedo hacer nada ni seguir hacia adelante, pero me conecto con Él nueva vez. Este es el día. Yo quiero que tú, allí donde tú estés, tú hagas esta oración y adores a tu Dios y le digas, Señor Jesús, toma el control de mi casa, de mi vida. Señor Jesús, yo te pido perdón si he puesto la mirada en otros dioses. Yo te pido que tú entres en mi corazón. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el único, como mi Redentor. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, que diste mi vida por mí, que diste tu vida por mí y que resucitaste al tercer día. Yo renuncio a todo pacto con el mundo, a todos dioses, a toda idolatría. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Si tú has hecho esta oración, tú has aceptado a Jesús en tu corazón, te has reconciliado con Él, lo has aceptado como tu único Señor, como tu único Salvador. Ahora te invito a que vayas a una iglesia cercana, que vayas a un lugar donde te puedas congregar, donde tú puedas ahora adorar, exaltar, glorificar el nombre de Jesús y puedas también contar las buenas nuevas y dar testimonio de lo que Él hará en tu vida. Porque el don de Dios ha llegado a tu casa, a tu familia, a tu vida. La salvación que solo es a través de Él, de Jesús. No hay otra forma. Así que te bendecimos el día de hoy. Damos gracias a Dios y que esta palabra quede plasmada en tu corazón y que tú puedas testificar a otros y de igual manera lo que tú has esperado tanto en Dios sea una realidad para tu vida y para con los tuyos y que tú puedas seguir hacia adelante caminando y creyendo, sobre todo ir a testificar a los lugares donde necesitan tanto, que hay tanta necesidad de escuchar el nombre de Jesús.